La hora de Maquiavelo. Si te gusta La Hora de Maquiavelo, por favor, suscríbete, apretá el botón, nos haces un gran favor. Muchísimas gracias. La hora de Maquiavelo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es La Hora de Maquiavelo en el mes aniversario. 22 años cumplimos y 22 años agradeciéndote también que nos sigas en La Hora de Maquiavelo. Bueno, yo le voy a pedir a Ezequiel la imagen de los Caputo, un comentario que podría ser Caputo versus Caputo, como Kramer versus Kramer, esa película. Luis el Toto Caputo, ministro de Economía, y su sobrino, Santiago Caputo, bueno, ¿qué se le dice? Los medios le dicen el asesor estrella de Milei, el hombre que desde su consultora, que se llama Move, asesoró a Milei en la campaña electoral y lo hizo ganar, o lo ayudó a ganar, por supuesto. Los dos Caputo tienen un problema, que están en una especie de, si se quiere, confrontación de intereses o dicotomía, un dilema entre el clásico shock versus gradualismo. El mismo dilema que, bueno, no supo resolver Mauricio Macri cuando le tocó ser gobierno, ¿no? Acordate que Mauricio Macri también empezó, bueno, actualizando las tarifas, por ejemplo, que Cristina había dejado súper atrasadas, y claro, hizo un shock de malas noticias, digamos, como siguiendo de alguna forma a Nicolás Maquiavelo, que en El Príncipe decía las malas noticias, lo malo todo de golpe y después ir haciendo el bien. Lo mismo le está pasando a Milei. La semana pasada nos sorprendimos. Bueno, en realidad ya nos habíamos sorprendido al anterior. ¿Te acordás cuando comentamos el tema de los aumentos de las prepagas y cómo el gobierno, bueno, está denunciando particularmente a este empresario Velocopit de Swiss Medical y que compró Medicus, de, bueno, liderar una cartelización, ¿no? Entonces el gobierno intervino en el mercado de las prepagas que... A ver, como te dijimos en la hora de Maquiavelo, quizá no fue una buena idea decir, desregulamos todo, Big Bang, y que pase lo que pase. Caputo, Santiago, el joven, que algunos le dicen el Peaky Blinders argentino, está preocupado por otros números, porque el tío Toto Caputo lo que necesita es eliminar el déficit fiscal. Lo vimos ahí, no sé si lo podemos mostrar, en la cadena de hace 2 semanas, Javier Milei, una cadena que, bueno, criticamos la estética sobre todo, ¿no? Realmente una estética pavorosa ahí en el Salón Blanco, y ahí lo tenés firme a Luis el Toto Caputo, de alguna manera, junto con Milei, por supuesto, el artífice de esto que anunció bastante intrascendente y bastante dibujado, de un superávit de 0,2% del PBI, el primer superávit en un trimestre en muchísimos años. Superávit que hay que ver si va a ser sostenible en el tiempo, porque como te decíamos, había mucho de dibujo en ese superávit, de deudas con proveedores, de fallos judiciales de todo tipo en todos los países, que se escondieron medio debajo de la alfombra. Pero más allá de lo intrascendente del anuncio, ese superávit apunta a bajar la inflación. Pero para lograr el superávit, primero, y bueno, hay que aumentar los precios, hay que aumentar las tarifas. Y esta semana nos enteramos que Luis, el Toto Caputo, o sea, el tío de Santiago, mandó a dar marcha atrás con los aumentos que estaban previstos para mayo de gas y luz. Aumentos que, bueno, le iban a arruinar las curvas, digamos, de las encuestas a Santiago Caputo, que te contamos en la hora de Maquiavelo, en exclusiva, que Santiago Caputo mandó a renovar los contratos con 16 consultoras encuestadoras que encuestaban para el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, se lo renovaron
la pregunta que por supuesto uno se hacía es, ¿se necesitan tantas encuestadoras? Por ahí la pregunta es, bueno, algunos maliciosos por supuesto se preguntan, ¿no habrá alguna intención de que alguna de esas consultoras o algunas de esas consultoras, bueno, moderen un poco los números que publican en los medios en el momento en que la imagen caiga? Yo te quiero mostrar que en realidad la imagen de Milei aparentemente sigue bien, ¿no? Quiero que veas, esto es de Circuitos, la consultora de Balito Romá, que midió la imagen del presidente Javier Milei comparativo desde que arrancó. Fíjate que va fluctuando un poquito, pero está 49 a 40, digamos, redondo, 50-40, tiene todavía un lindo saldo de imagen positiva de 10 puntos. Uno podría decir, podría ser mejor, pero no está mal para nada. Ahora, fíjate que en el próximo, cuando se compara, ¿qué opina la gente de sus proyectos, ¿no? Y fíjate que cuando se trata de los proyectos, ahí la cosa cambia, ahí se empata, hay un empate en 42 puntos. Quiere decir que, a ver, interpretamos como que Milei no está aprovechando la buena imagen que tiene para convencer a la gente de que sus proyectos son buenos. Yo te voy a mostrar una encuesta, esta es de Quiddity y Ágora, que es una encuestadora de Santiago Lacase y la politóloga Ana Iparraguirre, hecha en 4 países, en Argentina, Colombia, México y Brasil, acerca de, bueno, se preguntan muchas cosas, pero fundamentalmente la que me llamó más la atención es la comparativa de las emociones positivas en las encuestas en los distintos países de la región. Fíjate que los de peor humor, por lejos, somos los argentinos, ¿no? Y la verdad que uno podría decir, bueno, viendo esta encuesta, a ver, cualquiera que te diga el dinero no hace la felicidad, te miente, porque a los argentinos económicamente les va peor que a todo el resto de la región, por lo menos comparativamente. Quizá uno me diga, no, pero en Bolivia está... Sí, puede ser, pero comparativamente a nadie le va tan mal o le fue tan mal en las últimas décadas como a los argentinos, ¿no? Llama la atención y evidentemente es lo que cuida Santiago Caputo, el joven, y por eso se pusieron de acuerdo los Caputo. Uno podría decir, bien, ese tendría que ser el lema del gobierno, los Caputos sean unidos, ¿no? Reversionando al Martín Fierro, los Caputos sean unidos porque es la ley primera, y bueno, lo que tiene que cuidar es un equilibrio entre el déficit fiscal, la inflación y el mal humor o buen humor de los votantes. Quizá no fue una buena idea la forma en que cuando arrancó el gobierno metió ese super mega DNU que está trabado y que le costó mucho tiempo, y metió una ley bases así de golpe y sopetón en el Congreso, y la verdad que esa ley base fracasó. ¿Te acordás en febrero cuando, bueno, todo el trabajo que se hizo histórico, que se hizo en el Congreso en enero, se tiró a la basura? Finalmente consiguió media sanción, una ley bases más acotada. Ahora veremos qué pasa en el Senado. Se está peleando cuerpo a cuerpo, voto a voto. Es probable que algo se apruebe en el Senado. También es probable que le hagan modificaciones y que tenga que volver a diputados. Todo es una táctica dilatoria del peronismo. Todo es una táctica dilatoria del peronismo, a la espera, igual que con el caso de Mauricio Macri, a la espera de que la imagen de Milei vaya bajando, se vaya erosionando con el tiempo, cosa que indefectiblemente pasa en todos los gobiernos, y después le cueste mucho más hacer las reformas. A Macri esperó demasiado, esperó 2 años hasta lograr, en 2017, ¿te acordás que Macri logró un avance en el Congreso en la elección de medio término? Octubre de 2017, buen resultado, 10 de diciembre de 2017, asumieron los nuevos legisladores. Macri se acercó más a tener mayoría propia. ¿Qué le dijo el peronismo? Bueno, 18 de diciembre, 8 días después,
le tiró las 14 toneladas de piedra y más o menos le dijo, muchacho, mis 14 toneladas de piedra pesan mucho más que tus bancas en el Congreso. Por eso quizá la pregunta es si el dilema de shock versus gradualismo no tendría que ser no shock versus gradualismo con los aumentos, sino más bien shock versus gradualismo con las reformas. Las reformas lo más rápido posible, pero para generarle costo a la política. No nos olvidemos que Milei no tiene mayoría en ningún lado. No tiene casi nada en el Senado, poquísimo en diputados, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene ni partido político prácticamente, que necesita comunicar. Y que quizás lo que está comunicando sea insuficiente, como lo mostraba la encuesta que te mostramos recién de Circuitos, donde la imagen de Milei está bien, pero le cuesta convencer de sus reformas. Yo me voy a sentar ahora, en unos minutos, con Facundo Nehamkis, el encuestador, que nos hizo, para los 22 años de la obra de Maquiavelo, una pregunta. Yo quiero que lo veas aquí. Voy a introducir la pregunta. Muy interesante. ¿Usted apoyaría un acuerdo entre Cristina y Milei si eso le permitiera a Milei gobernar y poder lograr sus reformas a cambio de que, a Cristina se le perdone, digamos, se le busque una forma de perdonarle todas sus causas? Podríamos llamar a esa pregunta, vení, la pregunta Lijo, porque esa es en definitiva la pregunta de, a ver si lo tenemos por ahí, al juez Ariel Lijo, es la pregunta de por qué Milei está empecinado y muchos en la casta están entusiasmados con traer a la Corte Suprema al juez Ariel Lijo, probablemente el más polémico de todos los jueces de Comodoro Pi. Esa es la pregunta Milei. Y ahora me voy a sentar con Facundo Nehamkis, que hizo esta encuesta de Opina Argentina. Antes, por supuesto, te propongo que te metas, como todos los fines de semana, en el portal de TN, Caputo versus Caputo. El freno a las tarifas muestra un gobierno atrapado en su laberinto. En 2 segundos estoy con Facundo Nehamkis. Bueno, Facundo Nehamkis, como le decía, encuestador, Opina Argentina, y que ahora vamos a ver, nos hizo una encuesta, una pregunta especial para los 22 años de la obra de Maquiavelo. La pregunta Lijo. Pero antes yo te quería preguntar, medio como que sacó el pie del acelerador, no digo que pisó el freno, sacó el pie del acelerador Milei esta semana, ¿no? Yo creo que va siendo como una curva de aprendizaje. Lo que no está haciendo, para continuar con tu metáfora, es que no está acelerando las curvas, que eso a veces es lo peligroso. No creo que el presidente tenga en su cabeza desandar el programa de reformas y de cambios estructurales con los cuales él llegó a la idea o la cosmovisión con la cual él llegó al poder y que a grandes trazos tiene pensado desarrollar a lo largo de su gobierno. Sí, quizás la intensidad con la cual lleva adelante esa agenda y sobre todo, Diego, las chances de llevar adelante una agenda que no depende solo del presidente. Depende en un componente muy importante del Parlamento, de la justicia. Es decir, hay un montón de actores y de factores que intervienen en el éxito de una decisión. Y después, él es un presidente que necesita mucho del apoyo de la opinión pública, claro, porque no tiene un parlamento que lo apoye, no tiene gobernadores. Digamos que su poder es la opinión pública, entonces, el único poder. Él puede desarrollar, por ejemplo, una agenda de cambios en la cual él cree que tiene que ver con la desregulación de la economía, por ejemplo, el sistema de medicinas prepagas. Claro, que es lo que Pero claro, si eso le genera mucho costo con la sociedad, necesita de alguna manera desandar ese camino. Él puede querer hacer una transformación estructural con la ley ómnibus y cambiar 600 artículos de la legislación argentina. 600, digo, cuando arrancó,
Pero Eran por ahí se da 600. cuenta que es mejor que cambien 200 que no cambien ninguno. Obviamente, claro. Entonces, bueno, hay ahí creo una curva de aprendizaje, una curva de lo que es posible y de lo que no, que a veces la gente que está por fuera de la política, y Milei es un outsider, cree que un presidente lo puede todo. Y Bueno, nosotros ya sabemos que un presidente no lo puede todo. bueno, ok, te tomo eso, pero yo planteé lo siguiente, que igual que Macri, veo que el dilema shock versus gradualismo termina siendo, bueno, a ver qué rápido hacemos el ajuste, que de repente es imprescindible. Pero hay que ver si Milei no se le fue totalmente la mano con la velocidad. Pero que el shock o gradualismo debería ser con las reformas estructurales y quizá no tanto con el ajuste, porque evidentemente por algo Santiago Caputo le dijo al Toto Caputo, bajemos un poco esto, ¿no? A mí me parece que ahí lo que hay, digamos, una diferencia entre los dos periodos, ¿no? Pues digo, para comparar la idea de Porque a shock y Macri le gradualismo. pasó lo mismo al final. Sí, por eso, para comparar los dos periodos. El triunfo de Cambiemos sobre el kirchnerismo en 2015 no fue un triunfo de el liberalismo sobre el estatismo Ok, populista. no, digamos que no. No, Ok. era un triunfo más moral, o que tenía un componente muy fuerte en términos morales, Sí. pero con la promesa de no me toques el consenso estatista con el cual salimos de la crisis del año 2001, Ok, 2002, 2003. Te tomo eso, pero... ¿Te acordás, Macri? Está Aparte, bien. Macri confesó al aire en la previa a la primera vuelta, si no me equivoco, diciendo, vótenme en el triunfo de Larreta, vótenme porque no voy a tocar el ANSES, no voy a tocar la Claro. UH, no voy a tocar Aerolínea, no voy a tocar el no voy fútbol a- para no voy a todo. no voy a privatizar o reprivatizar aerolíneas, ni IPF, ni nada, es cierto. Entonces, Ahora, ¿por qué decía eso? Está bien. Fíjate cómo llega Milei al poder, arrancando Sí. de una pizarra ¡Afuera! afuera, organismos estatales y un grupo de seguidores que muy intensamente aplauden ese estilo presidencial y las convicciones del presidente en Ok. relación a la libertad, Ahí- a reducir el aparato del Estado. Entonces, Hay yo una creo que opinión ahora pública. sí se quebró el consenso de salida de la crisis del año 2001, 2002, 2003. Ahora sí se quebró. Ahora, viene la CGT y esta semana el paro, el 9, contra la reforma laboral, que es una reforma laboral que ya quedó light, ¿no? Pero bueno, algo hay. ¿No está para eso el mandato de un gobierno que tiene todos los resortes del poder y de la comunicación para convencer a la gente de por qué hay que hacer las cosas y qué hay que hacer las cosas, qué es lo que le fracasó a Macri y que me da la sensación que podría fracasarle también a Milei? ¿O vos decís que la opinión pública es la que es y un gobierno no puede hacer gran cosa? No. Los gobiernos no son. Milei no tiene el mismo poder que Diego y que Facundo. Está claro eso, ¿no? Javier tiene mucho más poder que nosotros. Bueno, hay que ver si lo usa bien. No sé, Es el presidente. Mostrame la imagen de la cadena de la otra vez, realmente patética. Tiene el poder para hacer otra cosa que esto, ¿no? Es el presidente, tiene más recursos que nosotros. No manejan todos los presidentes, manejan una parte, tiene más, insisto, más cuota de poder que nosotros, dos seguro. Pero hay otros poderes que son tan relevantes en la vida institucional de un país como la institución presidencial, entre otros el Parlamento, entre otros los empresarios también tienen mucho peso. En la Argentina los sindicatos también tienen Seguro. mucho peso. Y entonces- mucha capacidad de comunicación. y hay una en la calle. agenda que de alguna manera se construye en el marco de las posibilidades. Porque, ¿le ¿qué sirvió podría esta hacer el cadena? presidente, por ejemplo, en relación a la reforma laboral? ¿Qué podría hacer expli- más que lo que está haciendo? Explicar más, tener más voceros que expliquen por qué los beneficios, las Pero está ventajas. bien, pero eso no cambia las relaciones de fuerza en el Parlamento. Bueno, pero ¿no le genera más costo a los diputados y senadores a la hora de hacerse los vivos? ¿Te gustó a ver si podemos verla de nuevo? ¿Te gustó la cadena de los otros días anunciando el superávit del 0,2 del PBI con ese marco así? Me parece que fue una cadena pensada para intentar neutralizar la marcha del día siguiente Creo que sobre la salió- educación pública universitaria. salió bien. Y creo que no, la jugada no fue buena, no fue acertada, me parece que no fue. En un gobierno, no sé si el gobierno comunica bien,
pero en un presidente que comunica muy bien, Claro. ¿no? Pero bueno, esto está fuera del estilo de comunicación del Por eso, presidente, ¿no? sí, Es otra forma. Creo que en algún Milei momento... ¿no tendría que ser más Milei, más el Milei que lo llevó a ganar y no esta cosa Sí. fría? El problema es cómo pasar, esto lo han planteado varios colegas que saben mucho más que uno sobre la cuestión, cómo pasar de la comunicación de campaña permanente Sí. a una comunicación gubernamental, ¿no? Claro. Y para digamos, para un personaje como Barack Obama es más Es fácil sencillo que para me Milei. parece que para Milei, Claro. ¿no? Ahora, quiero que veas, bueno, quiero que veas, bueno, no quiero que veas, vos la hiciste. Volvamos a la pregunta al hijo, lo que yo le llamo así, la pregunta al hijo, ¿no? Es, ¿usted apoyaría un acuerdo entre Cristina y Milei si eso hiciera posible las reformas del gobierno? Que yo lo llamo la pregunta al hijo porque, bueno, siguiendo la línea de Carlos Pañi, de Joaquín Morales Solá, que suponen que en la elección del juez Lijo hay algún acuerdo secreto, no sabemos, entre Cristina y Milei. En realidad, Lijo es una propuesta de Lorenzetti para, bueno, para cambiarle la mayoría y sacar a Rosati de la presidencia de la Corte. Y fíjate vos, hecha esta pregunta, yo a priori pensé que iba a haber una mayoría que iba a decir, dale para adelante. Y no, hay un 51%, perdón, que te dice que no. Muy interesante, ¿no? En los cruces, que las mujeres terminan siendo, cosa que también me sorprendió, más pragmáticas que los hombres, o sea, te dicen más dale para adelante que No, los son hombres. más acuerdistas, más de construir consensos, Más ¿no? de Más dialoguistas. Pongámonos de acuerdo. Sí. Mm. Pongámonos de acuerdo. Hay una demanda de acuerdo. Yo ahí creo que hay que... Yo no comparto la mirada maniquea sobre que hay fuerzas políticas con las cuales se puede acordar y otras que no. Claro. ¿En qué sentido? Creo que un presidente tiene que utilizar todos los resortes que tiene a su disposición, siempre que sean legales, ¿no? Por supuesto. Bueno, todos los resortes que tiene a bueno. su disposición. Entonces, vos tenés una fuerza en el Parlamento que tiene la primer mayoría en las dos cámaras. Sí. La primera minoría en las dos Primera cámaras, minoría, perdón. ¿no? Sí, Tiene 100 diputados y tiene y 33 casi senadores. mayoría. Casi mayoría solo en la Cámara de Senadores. Entonces, si vos sos presidente y podés acordar con ese partido cosas, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Cuáles serían las razones? ¿Por qué Digamos, no le vas a dar a Cristina al hijo? Pero yo Mostrame de nuevo. no sé si el hijo es un deseo de Cristina. Esto es lo. A ver, yo no me consta. Eso Pero yo sigo yo creo el que pensamiento ahí- de yo Joaquín creo- Morales Solá. Sí, está bien. Yo creo que ahí no hay una... Yo creo que ahí hay una decisión del presidente, que evidentemente siente alguna incomodidad con la Corte actual. Sí, está claro, Entonces- hay que recordar, Horacio Rosati, el presidente de la Corte, muy prestigioso, pero mostró mucha negatividad hacia Milei en la campaña, diciendo, no sé por qué lo dijo, que la dolarización, o una dolarización que no va a ser, sería inconstitucional. Busqué en la Constitución, no soy abogado, pero no encontré donde decía que Yo no no. juzgo, mira, el otro día me hace un colega tuyo una entrevista y me dice, ¿cómo haces para hablar de este tema si vos sufrís la crisis económica? Yo siempre, y a vos te pasa lo mismo porque te conozco, sé que sos una persona muy honesta intelectualmente, trato de desapasionarme cuando hago análisis político. Claro. Entonces yo digo, si vos sos presidente y considerás que la Corte es, digamos, un obstáculo Claro. en tu gestión presidencial y en el programa de reformas, Querés bueno, tu vas a corte tratar propia. de reformar eso y lo vas a hacer con aquellos con los cuales vos puedas construir una nueva mayoría. sea- En ese plano, yo no adhiero a la teoría de los buenos y los malos. O sea, vos decís, esto es una jugada a dos bandas, en donde por un lado, por ahí conseguimos un guiño de Cristina para, no sé, veremos cuando llegue al Senado, cuando tenga que votar el Senado la ley bases, y a la vez tener su propia corte. Última vez, antes de que nos echen, quiero que veas de nuevo el gráfico, la pregunta al hijo, un dato que me llamó mucho la atención.
un dato, bueno, a vos también te debe haber llamado la atención, cuando se hacen los cruces por voto, los votantes de Milei le dicen que sí al pacto, llamémoslo, pacto lijo, en un 86%, pero los votantes de Massa, o sea, los kirchneristas, dicen que no. O sea, Bueno, pero tiene el lógica. peronismo es duro. No, pero tiene lógica. Claro, ¿Por el que qué? gobierna es Milei. Porque esto no es la pregunta al hijo. A ver, vos la titulás así. Pero es una pregunta en la cual Cristina aparece facilitando la agenda de Milei. Claro. Que no es lijo, es No, mucho más. no. Lijo es una parte La pregunta fundamental del es acuerdo. las reformas que el Claro. gobierno propone. Entonces, si vos sos votante de Milei y decís, Milei me propone, no sé, dolarización, apertura de regulación, libre mercado, más libertad individual, todo. Che, necesita hacer un acuerdo con Cristina para eso. Bueno, que lo haga. Dale, Ahora, porque si vos gobernamos sos votante, nosotros, si vos sos claro. votante de Cristina, Decís, y vos decís, no. ¿te parece Claro. bien que Cristina le facilite? claro, y Y vos no. decís, no me Y parece no. bien que haga eso. Facundo, bueno, quiero despedirme y agradecerle a todas estas consultoras que acompañaron los 22 años de la Hora de Maquiavelo. Muchas gracias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Arcor trabajamos a través de una gestión